Arinfo.com.ar. Más que una radio. Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera, abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó, mi infancia pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos, mi arbolillo. Mi arbolillo, Alberto Cortés, tema divino, tema divino. A mí me emociona este tema. Y el tema que nos convoca hoy con Diana Vitón es el árbol genealógico. Y la invité a Diana para saber de qué se trata este tema. Diana es psicóloga, ex docente de UBA. Bienvenida, Diana, a otro giro del caleidoscopio. ¿Cómo estamos? Gracias, U. ¿Vos vivís en Buenos Aires, Diana? Sí, actualmente. Estás viviendo acá. Bueno, Diana, contanos un poquito, ¿qué es el árbol genealógico? Bueno, yo trabajo con el transgeneracional. Contanos un poquito. Bueno, el transgeneracional lo que hace es ver qué fue pasando, o sea, se trabaja con las generaciones anteriores, desde un presente a lo anterior. El transgeneracional, concretamente, es una herramienta de abordaje que sirve para conocer qué es lo que estás repitiendo del árbol, qué información estás repitiendo de personajes que están o ya no están, o sea, físicamente, en el árbol. Sobre todo lo que marca esto mucho es esta historia que algún personaje no pudo concretar, no pudo concluir en el ciclo de su vida. Y contame, ¿quiénes se acercan a averiguar el tema del árbol genealógico? Bien, siempre los motivos de la consulta son siempre particularmente individuales. ¿Puedo sentir una angustia, decir, algo que siento que me perturba y no tengo en claro? Exacto. Sobre todo cuando se siente algo que tiene que ver con algo que no lo es propio, que uno no es propio, que no le es propio, pero que uno siente que está atado a eso de alguna manera. Como que se repite, por ejemplo, en una familia si hay quiebras, se repiten las quiebras, o si tengo problemas con el otro sexo, o siempre me voy mal de algún trabajo, cuando se repite una situación que no logro manejar. Exactamente, pero que seguís insistiendo, sobre todo, ¿no? Que seguís insistiendo por algo que no sabés. Ajá. Entonces ahí, bueno, esos son la clase, esos son los que traen en general la consulta, ¿sí? Para hacer el transgeneracional. Cuando Elsa hablaba de árbol genealógico, hablaba de antepasados, ¿hasta qué generación llego en la historia que yo quiero conocer? Máximo la 4ª. O sea que soy yo, mi mamá, mi papá, mi abuelo y mis abuelos y hasta los bisabuelos. Correcto. Ahora, si no conozco tanto porque o murieron antes, ¿cómo busco información? Cuando vos decís árbol, yo pienso en el arbolito y los cuadraditos, es así, ¿no? Como los cuadraditos con los nombres. Algo parecido. Vuelvo a decir, se ve del presente para atrás, ¿sí? Para las generaciones anteriores, a eso me refiero. Lo que mueve siempre es el motivo de consulta. Algunas veces hace falta buscar hasta los bisabuelos, otras veces no. Como la historia sobrevive, porque siempre hay una historia familiar,
que tienen que ver con el árbol o clan, que algunas veces se dice clan. Entonces, bueno, esta historia quiere seguir sobreviviendo. Entonces, siempre se repite, si no está la abuela, por ahí hay un tío abuelo, o quizás hay algún primo que te puede dar información de ese abuelo, o podés encontrar una carta. O sea, cuando se empieza a hacer el árbol realmente encontrás datos. Eso lleva tiempo. Eso a algunas personas les lleva tiempo, a algunas personas más, otras personas no. Pero bueno, lo que sucede es que hay personas que preguntan cómo hago, y bueno, entonces se les guía a ver, bueno, eso se busca en un registro civil, o esto lo puedes buscar en internet, etcétera, etcétera, etcétera. Dicen que los argentinos descendemos de los barcos, así que hay muchos que tienen que ir a buscar datos al Museo del Inmigrante. Por ejemplo, hay un periodista muy conocido, Silvio Uberman, que escribió el libro Los pasajeros del Weser, y él, para conocer sus antepasados, fue al Museo del Inmigrante a buscar datos de los abuelos que vinieron en esos barcos, ¿no? Hay que buscar. Bueno, reúno esos datos, ¿no? ¿Y cuánto dura la consulta? Bueno, depende. La consulta, si vos mandás todas lo necesario, la información por email, y es posible hacerlo en una vez, entonces esa consulta dura más o menos unas 2 horas y media. Si no, si esa persona todavía está perdida con algún dato, son 2 consultas de 1 hora y media. Hoy estábamos hablando, antes de que llegaran ustedes, porque vino acompañada por un grupo de otras flores, estábamos hablando de un nazi. ¿Quién lo comentó? Yo comenté que en el diario El País el título de la nota era "Mi abuelo me habría matado", y abajo una foto de una mulata. Es decir, su abuelo era el encargado de un campo de exterminio en la Alemania nazi, y su hijo se había escapado, llegó a América y se casó, tuvo una hija, y esa hija se casó con uno que parecía Harry Belafonte, o sea, la nieta era negra. Claro, y ahí da, por ejemplo, un dato como a veces en las familias no se cuentan. Hay secretos en la familia. Claro, lo más importante son los secretos familiares. A Justamente ver. viene ahora, los secretos familiares son las cosas que no se comentan, los hijos producto de una violación, los hijos ilegítimos, los locos que antes eran encerrados, los discapacitados que quedan encerrados, los que estuvieron en la cárcel, los que estuvieron en campos de concentración, los que suicidaron, las muertes precoces, lo que se cuida de no hablar a la familia como para no traer ese tema de angustia, y que sale a luz o por un motivo de consulta, y luego se encuentra esto, o porque de repente, ay, sí, me acordé de tal y tal cosa, ¿no? O mi mamá contó tal cosa. Exacto, siempre hay en este guión, en un guión de la película que estamos viviendo, una especie de supervivencia de la película. Entonces, es muy importante el desarmar, ¿no? Para volver a armar. Claro. ¿Sí? ¿Y qué siente? Es decir, hay 2 cosas que te quiero preguntar. Sí, claro. ¿Cómo sale la persona que hace la consulta, y qué formación tiene que tener la persona que hace la consulta? ¿Quién se encarga de hacer el árbol? Sí, porque hoy entiendo. en día hay mucho chanta dando vueltas. Sabemos que sí. Bueno, me preguntaste al principio cómo sale la persona que consulta. La mayoría de las veces la gente sale, lo que menciona es: me saqué 100 kilos de encima. Esas son las menciones, lo que menciona. O dice: ay, me siento que estoy flotando. O ay, qué felicidad, ¿no? Qué alivio. Sí, qué alivio. Porque de repente lo que sucede es que se llega al error fundante de este malentendido, y es como la película El Origen, viste, que entras en un sueño del otro sueño del otro sueño, que hubo un malentendido, y de repente, al entender bien que eso que fundó el no amor
tiene que ver con un contexto histórico, cultural y social, ¿sí? Por ejemplo, una mujer violada, ¿no? Y que no podía hablar. Entonces, si a eso lo mirás desde la actualidad, esa persona que no pudo hablar, entonces ahí vas a poder darle otro significado a la cuestión. Por eso siempre tiene que haber un alivio, ¿no? Porque apunta al amor, apunta a hacer una especie de nuevo lazo. ¿Y quién decir? ¿Por qué la persona que lleva adelante el árbol tiene que ser un profesional de la psiquis? Bueno, tiene que ser una persona que esté formada, que tenga bien una experiencia en hacer el árbol. No, tampoco todos los profesionales saben hacer el árbol. Yo realmente me formé bastante para hacer esto. No está en ningún momento, en ningún lugar reglamentado. ¿Cómo te surgió a vos esta posibilidad de llegar a hacer esta actividad? Ay, qué linda pregunta que me haces. Bueno, mira, en realidad me surgió, bueno, por estas cosas que te van llevando a la vida. Yo le hice una gestión a una persona que ahora es muy conocida en Latinoamérica y demás, y me fue interesando y empecé a buscar información y seguí investigando. Empecé a buscar y a crear mis propios conceptos también, ¿no? Por ejemplo, esto de error fundante, o el rol que tienen los tíos que no reprodujeron. Por ejemplo, el rol ¿no? O sea, las personas que dicen, ay, sí, pero yo no tengo hijos, bueno, pero también cumplen un rol increíble. De repente yo también empecé a encontrar nuevas cuestiones en esto del árbol. O sea que desde el punto, como psicóloga, se te abrieron distintas ventanas. Bueno, no solamente en ser psicóloga, yo tengo mucha práctica de trabajo, ¿no? Trabajé muchos años en centros de salud, entonces, bueno, hice mucha clínica. Esto es, digamos, una herramienta que me ayudó a hacer otro tipo de abordaje y a investigar algo que se hace rápido. Destraba rápido, digamos. Exactamente. Sí. Si alguien quiere profundizar el tema y quiere algo que le está molestando, encontrarle una solución, ¿cómo hacen para comunicarse con vos? Bueno, en general recibo por interconsulta, me mandan gente, me mandan porque alguien me recomendó, o si no, ahí en el canal de YouTube están mis datos y me escriben por Skype o por WhatsApp, ¿no? Ponen Diana Vitón y... Con H al final. Con sí, H al final, que la complicaron. Con sí. El nombre. No. Es muy lindo. Es lindo, sí, pero no es usual. Yo hasta que lo vi escrito, lo escribía sin H al final, que no es lo mismo. Pero significa iluminadora, ¿sabías? Mira, no sabía. Sí, bueno, pero tenés 2 minutitos. Bueno, te voy a dar un ejemplo rápido. Y con esto cerramos. Dale. Se acerca una chica muy joven, de 30 y pico de años, bailarina, que empezó a tener síntomas de mucho dolor en las piernas y le estaba haciendo prácticamente imposible el bailar. Hace todo tipo de consultas con diferentes profesionales y no le encuentran nada. Solicita hacer una consulta para hacer el árbol y lo que aparece en la consulta es que ella recibe la información de 2 abuelos. Podríamos decir que es heredera. Aparece en su historia que uno de los abuelos había dejado de trabajar a la misma edad que ella, porque quedó discapacitado. Y también al otro abuelo lo habían jubilado a los 30 y pico por el tipo de trabajo que hacía. Bueno, al poco tiempo este hombre entra en depresión, luego falleció. Entonces se arma el árbol y ahí aparece qué era lo que ella estaba repitiendo y de dónde venía esta sintomatología. Mira, qué interesante. Claro. Perfecto el ejemplo, como siempre. Claro, clarito. Y lo hice en menos de 2 minutos. Perfecto. Bárbaro. Bueno, Diana, muchísimas gracias por haberte acercado y por haber abierto este tema que hasta ahora para mí era inédito, así planteado con este enfoque. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Luego fue tiempo de estudios